Bienvenido a una lección sobre evaluación de expresiones algebraicas. Una expresión en la que algunos o todos los términos contienen variables es una expresión algebraica o expresión variable. Si se conoce el valor de las variables, podemos evaluar la expresión. Entonces, para evaluar una expresión algebraica o variable, sustituimos el valor de las variables en la expresión, y luego evaluamos usando el orden de las operaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la expresión 5x menos 12 y también se nos da que x es igual a 17, reemplazamos la variable x con el valor de 17 y luego evaluamos la expresión. Entonces aquí tendríamos 5 veces 17 menos 12. Bueno, 5 veces 17 es 85, y luego 85 menos 12 es igual a 73. Avancemos y revisemos el orden de las operaciones antes de hacer algunos ejemplos más. Entonces recuerde, hay 4 pasos para el orden de las operaciones. Número 1, evaluaremos dentro de los paréntesis o agrupación. Número 2, evaluaremos los exponentes. Número 3, multiplicaremos y dividiremos de izquierda a derecha a medida que ocurra. Y número 4, sumaremos y restaremos de izquierda a derecha. Así que sigamos adelante y veamos varios ejemplos. Así que aquí se nos da que x es igual a 3 negativos, y es igual a 7 y z es igual a 2 negativos. Y queremos evaluar x menos 3 y más 7. Bueno, x es igual a 3 negativos, por lo que tendremos 3 más negativos 3 veces sí, pero y es 7, más 7. Ahora seguiremos el orden de las operaciones, así que multiplicaremos primero. 3 por 7 sería 21, entonces tenemos 3 negativos más 21 más 7. Y ahora solo agregamos de izquierda a derecha, de manera negativa 3 más 21, eso sería 18. Más 7 es igual a 25. El siguiente ejemplo es el mismo proceso. Tenemos 2 veces x al cuadrado, pero x ahora es negativo 3. Además 5 veces y es 7. Menos z a la tercera potencia y z es igual a 2 negativos. Y ahora, evaluaremos esto usando el orden de las operaciones. No hay nada que podamos hacer entre paréntesis, así que a continuación veremos los exponentes. Negativo 3 al cuadrado sería positivo 9. Y 2 negativos elevados a la tercera potencia serían iguales a 8 negativos. Ahora, seguiremos adelante y multiplicaremos. Entonces 2 por 9 es igual a 18. Además, 5 por 7 es igual a 35. Y aquí tenemos menos 8 negativos, y eso se convertirá en más 8 positivos. Y ahora, realizando la suma de izquierda a derecha tenemos 18 más 35 más 8. 18 más 35 serían 50, y 3 más 8 serían 61. Ahora tenemos y es igual a 2 positivos y queremos evaluar esta expresión aquí. Entonces reemplazaremos y con 2 positivos. Luego, no hay paréntesis que podamos simplificar, no hay exponentes, por lo que multiplicaremos y dividiremos ahora de izquierda a derecha. Ahora aquí tenemos una fracción. Esto significa 9 dividido por 2. Entonces, realmente depende si queremos tener nuestra respuesta final en forma de fracción o en forma decimal. Sigamos adelante y reescribamos esto en forma decimal. Entonces 9 dividido por 2 sería 4.5. Menos 8 veces 2, eso es 16 más 2. Y ahora realizaremos la suma y resta de izquierda a derecha. Entonces tenemos 4.5 menos 16, eso será 11 puntos negativos 5. Más 2, lo que equivale a 9 puntos negativos 5. Si quisiéramos esto en forma de fracción, sería lo mismo que 9 y medio negativo. O podríamos escribir esto como 19 mitades negativas. Todos los cuales son equivalentes, solo en diferentes formas. Aquí tenemos x es igual a 13 y es igual a 5 negativos, por lo que tendremos 4 veces x, que es 3 menos 3 veces y al cuadrado, pero y es negativo 5. Entonces tendremos 5 cuadrados negativos. A continuación evaluaremos 5 cuadrados negativos. Eso será 4 veces 3 menos 3 veces negativo 5 al cuadrado es positivo 25. Ahora nos multiplicaremos.
Entonces 3 por 4 serían 12 menos 3 por 25 es igual a 75. Y luego, finalmente, 12 menos 75 es igual a 63 negativo. Y probemos con otro. Aquí tenemos x es igual a 2 negativos, así que sustituiremos 2 negativos por x, entonces tendremos 3 veces negativo 2 a la tercera potencia menos negativo 2 al cuadrado más 2 veces negativo 2 más 9. A continuación, simplificaremos los exponentes. El negativo 2 elevado al tercer poder es igual al negativo 8. Negativo 2 al cuadrado sería positivo 4. Y ahora nos multiplicaremos. 3 veces negativo 8 es igual a negativo 24. Aquí tendremos menos 4 más 2 veces negativo 2, eso es negativo 4. Y luego más 9. Así que ahora sumaremos y restaremos de izquierda a derecha. Entonces negativo 24 menos 4, eso será negativo 28. Entonces negativo 28 más negativo 4, eso será negativo 32. Y luego, por último, 32 negativos más 9 es igual a 23 negativos. Vayamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos x es igual a 12 y es igual a 3 negativos. Entonces el numerador será 2 al cuadrado por negativo 3 al cuadrado. Sobre x al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 2 veces y al tercero se volverá negativo 3 al tercero. Entonces, lo que haremos aquí es evaluar el numerador y el denominador por separado y, por último, simplificar la fracción. Entonces 2 al cuadrado serían 4, y 3 al cuadrado negativo serían 9. En nuestro denominador vamos a tener 4 menos 2 veces negativo 3 cubos es igual a 27 negativo. Nuestro numerador será 36. En el denominador, tendremos 4 menos 54 negativos, que se convertirán en más 54. Entonces esta fracción es 36 sobre 58. Ambos tienen un factor común de 2. Entonces, en forma simplificada, la fracción sería 18 sobre 29. Espero que hayas encontrado útil este video, y gracias por mirar.